Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, le saludo el rabino Mijael Ávila, desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos. En esta semana nos corresponde una lectura de dos porciones juntas. Una de ellas se llama Bejar, pronuncien conmigo, Bejar, y la segunda se llama Bejucotai. Bejucotai. Bejar significa en el monte y Bejucotai significa en mis estatutos. Y en este día, que es el día 24 del mes de Iyar del año 5764, 15 de mayo del año 2004, nos va a corresponder la lectura del libro de Vaikra, Levítico, y el cual les invito por favor que vayamos en el Tanaj a este libro, Levítico, y en estricto sentido sería desde el capítulo 25 hasta el capítulo 27-34, los Perekim, los capítulos que abarca esta semana la Perashá Shavua. Y vamos al libro de Vaikra, capítulo 25, versículo 1, Levítico 25, 1. ¿Lo tiene, por favor? Dice ahí la escritura: y habló el eterno Moshe en el monte de Sinaí, diciendo: Vayedaber Adonai el Moshe Bejar, Sinaí Lemor. Esta frase precisamente en el monte, en el hebreo, es la que da origen al título de la Perashá, Bejar. Vamos ahora al Levítico 26.3, por favor. Vaikra 26.3, que es ahí donde comienza la Perashá denominada Bejucotai, y dice así: si anduviereis en mis estatutos y guardareis mis preceptos y los cumpliereis, im Bejucotai telehu beet mitzvotai tishmeru ba'asitem otam. Nuevamente, si anduvieres en mis estatutos y guardares mis preceptos y si los cumplieres. Entonces, en esta semana nuevamente se juntan dos perashot, las cuales nos van a hablar acerca, precisamente en este capítulo número 26. En este capítulo 26 es muy parecido a otra porción en la escritura del libro de Deuteronomio, de Devarim, capítulo 28. No sé si se acuerdan de Devarim, capítulo 28, habla acerca de las bendiciones y de las maldiciones. En este caso, Levítico 26 es muy parecido a esta porción y que va a ser muy interesante estudiarlo, y que precisamente en esta segunda perashá, denominada Bejucotai, es en la cual voy a basar la enseñanza de este Shabbat, y la vamos a tomar del versículo 6 del libro de Levítico 26. ¿Lo tienen por ahí, por favor? Dice así la escritura: y yo daré paz, shalom, en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Así que, si ustedes notaron, el Eterno nos promete darnos paz en la tierra, y es precisamente esta paz una de las palabras más conocidas en hebreo, que es la palabra shalom. ¿Qué contiene las aliot, las porciones en las que se subdivide la perashá? Vamos a ver su contenido general. La primera alía de la perashá Bejar, del capítulo 25, versículo 1 al versículo 14, el Eterno nos va a dar mandato en cuanto al año sabático de la tierra y también el jubileo, lo que es el año 50. De Levítico 25, verso 15 al verso 18, vamos a ver las transacciones comerciales de venta y compra entre el pueblo y cómo deberían de considerar ellos el jubileo. Tercera alía, capítulo 25, del 19 al 24, del mismo capítulo. Vamos a ver ahí la promesa del Eterno en cuanto a la bendición de la abundancia para la cosecha de la tierra en el 6º año, y el mandato de no vender la tierra a perpetuidad. No sé si sepan ustedes, pero el Eterno había mandado que la tierra de Israel, cuando se vendiera, no se vendiera a perpetuidad, nada más iba a ser por una temporada. Cuarta alía, capítulo 25, verso 25 al 25-28,
Vemos ahí las instrucciones en cuanto al rescate de bienes que vendió alguien el cual desafortunadamente o desgraciadamente había empobrecido. Quinta Lía, capítulo 25, verso 29 al 38. Ahí esta porción semanal nos habla acerca de la posibilidad de rescatar hasta el máximo de 1 año la propiedad que fue vendida en una ciudad amurallada. No sé si ustedes recuerdan, hay una perashá en la cual abordo precisamente cómo es que esta transacción comercial, haciendo referencia a la palabra redención. Entonces, hay una serie de 3 conferencias en las cuales hablamos acerca de la palabra Geulá o redención, y pongo precisamente como ejemplo esta transacción comercial que se daba en las casas que estaban en una ciudad amurallada. Sexta Aliot, capítulo 25, 39 al 25, 46. El hermano que empobreció no se debería de tratar como un esclavo, sino se debería de tratar como un siervo. Y vamos a ver también en esta porción el año del jubileo y cómo es que se debería de dejar en libertad. Ya por último, de la primer perashá, que es la perashá Behar, la séptima Lía, capítulo 25, 47 al 26, 2, ahí nos habla la Biblia que si uno del pueblo empobreciere y se vendiere, alguien de los suyos tendría la necesidad o la obligación de redimirlo. Y nuevamente hago alusión a estas 3 conferencias en las que expongo el tema de redención. Vamos a ver cuáles son las porciones en las que se subdivide la segunda perashá, que es Bejucotae. Primera Alía, capítulo 26, 3 al 26, 5. Ahí vemos la promesa del Eterno de que si cumplimos sus mandamientos, Él va a dar lluvia, tierra y frutos abundantes, buena vendimia, y daría pan y habitaríamos seguros. Del verso 6 al verso 9 del mismo capítulo 26, el Eterno va a prometer dar paz sin haber quien nos espante, y va a quitar la espada de en medio de la tierra en donde habitemos. Tercera Alía, capítulo 26, 10 al 26, 46, el Eterno va a prometer hacer su morada en medio de nosotros. Y esta es una porción que en otras ocasiones se ha abordado, porque literalmente en la Biblia, más adelante vamos a leer, el Eterno dice que no iba a vivir entre nosotros, sino dentro de nosotros, en medio de nosotros, en esta porción se encuentra. Cuarta Lía, capítulo 27, 1 al 27, 15, vemos ahí los votos y el precio de la redención por las personas y por los animales. Quinta Lía, del capítulo 27, verso 16 al 21, la dedicación de la tierra al Eterno, antes y después del jubileo. Sexta Lía, capítulo 27, 22 al 28 del mismo capítulo, vemos ahí la dedicación de la tierra al Eterno cuando ésta era comprada. Y ya por último, la séptima Lía, capítulo 27, 29 al 27, 34, nos habla la porción semanal de que ninguna persona podría ser separada, y nos habla así también acerca del diezmo de la tierra, y cómo es que cuando una cosa se destinaba al servicio del Eterno, y cómo es que podría ser rescatado. Vamos a comenzar con la enseñanza, y les voy a pedir que leamos nuevamente el capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 1, para entrar un poquito en contexto. Dice ahí la Escritura: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, mi Shabbat, y tened en reverencia mi santuario, yo el Eterno. Si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra. Fíjense bien que esta es la condición. ¿Cuál es la condición? Guardar sus decretos, guardar sus mandamientos, pero la consecuencia es ponerlos por obra. Y dice el verso 4, ¿cuál va a ser la bendición? Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá su producto, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán, ¿a cuántos?
a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Baruch Hashem. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con ustedes. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo renovado, en este caso del hebreo Hadash. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Ahí la traducción precisamente y la apreciación correcta de este versículo es de que el Eterno iba a morar dentro de nosotros. ¿Correcto? Dentro de nosotros. De ahí que ya desde el Tanaj el Eterno está profetizando y está anticipando que ese Ruach HaKodesh prometido iba a estar permanentemente sobre su pueblo. Versículo 12. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo el Eterno vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Teilim? Que Él es el que levanta nuestra cabeza. Amén. Así es que si hay alguien en este mundo que debe de estar verdaderamente orgulloso de lo que es, ¿saben quiénes son? Nosotros. Amén. Verdaderamente nosotros somos los que debemos de tener la cabeza erguida en orgullo de pertenecer a quien pertenecemos. Versículo 14. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, si no los oyes y no los haces, verso 15, y si desdeñareis mis decretos, mis hukim, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, mis mishpatim, no ejecutando todos mis mandamientos, mis misbot, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Miren, lo más probable es que todas estas enfermedades generacionales, astigmatismo, miopía, la mayoría de las veces que se presenta son por maldiciones generacionales. ¿Sí me explico? Son maldiciones generacionales. Y fíjense cómo dice la Biblia, verso 16, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Hay diversas enfermedades relacionadas con los ojos a lo largo del Tanaj. Pero no queda duda que esta forma en la cual se manifiesta generacionalmente muchas enfermedades, llámele diabetes, llámele cáncer, llámele astigmatismo, miopía, a final de cuentas la mayoría de las veces son presentadas por maldiciones generacionales. Cuando yo me casé con mi esposa, yo tenía una enfermedad en los ojos que desde pequeño usé lentes. Mi esposa igualmente tenía miopía. De ahí que por ambos tener esta enfermedad ocular, por supuesto que nuestros hijos, ustedes saben, hijos de padres miopes o astigmáticos, sus hijos, la mayoría de ellos lo serán. Si bien es cierto, algunos que otros se salvan, la mayoría de ellos lo son. El Eterno, en el transcurso del tiempo en el cual tuvo a bien poner su mano en mí, el Eterno me sanó, de tal manera que hoy en día yo no necesito, no obstante de que estoy todo el tiempo enfrente de una computadora, no necesito lentes para vista cansada, no necesito nada. Y les platicaba yo en su oportunidad que recientemente estaba yo con un profesional oftalmólogo y yo le decía, oye, esta enfermedad que yo tenía es posible que se pudo haber quitado nada más con el transcurso del tiempo, y él me decía, sin duda alguna no. A lo que yo voy es que cuando nosotros, el Eterno nos llama y empezamos a conocer muchas de estas maldiciones, y en gran medida la forma en como el Eterno tiene a bien mostrarnos la autoridad que tenemos para romper esas ataduras y esas maldiciones. Recuerdo que oramos nosotros por nuestros hijos, nuestros futuros hijos, y hoy en día tengo la bendición de poder decir que de mis 2 hijos, ambos varones, los 2 tienen una vista
perfecta. Baruch Hashem. Y el Eterno así lo había prometido, ¿verdad? Lo único que restaba era que nosotros tomáramos la autoridad, romper esas maldiciones y que estuviéramos nosotros con la seguridad que si el Eterno nos daba esa autoridad, nuestros hijos no tendrían por qué seguir teniendo esta herencia de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Y recuerdo que llevamos al niño pequeño y hoy en día está tan sofisticados los aparatos que nada más te ven con un aparato y ya saben cuánto graduación tienes, ¿verdad? Ya no nada más necesitan pasarte los lentes precisamente para hallar la graduación perfecta, sino a lo que yo voy es una evaluación primera. Entonces, Baruch Hashem, tengo la bendición de poder dar testimonio y decir, mis dos hijos ven perfectamente bien. Y es la muestra de lo que hace el Eterno. Y les digo yo, ese es mi Dios. La pregunta es, ¿también es el suyo? Amén. ¿También? Amén. Sigue diciendo el verso 17. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y perdón, voy a hacer un paréntesis y voy a retomar tantito lo anterior. Es que miren, amados del Eterno, si nosotros nada más tenemos teoría y no tenemos práctica, por mucha verdad, por mucho que nos satisfaga lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros estudiamos y no lo llevamos a la práctica, déjenme decirles que de poco sirve. Y de poco sirve porque tal vez nos podría bendecir agarrar un libro de Octavio Paz y tal vez decir, pues es muy bonito lo que dice, y a final de cuentas nuestro intelecto gozarse y nada más. Pero el Dios que nosotros tenemos es un Dios que tiene que ir aparejado, tiene que ir de la mano la teoría con la práctica, y la práctica es precisamente tomar esa autoridad que el Eterno nos ha dado, y si no de balde ese llamado que el Eterno nos ha hecho. Y para los que nos están escuchando en esta conferencia, yo quiero decirles una cosa. Si ustedes están en una congregación en la cual, si bien es cierto, existe mucha enseñanza, mucha bendición, pero no pueden saborear las mieles del poder del Eterno, yo quiero decirles que ustedes deben de ponerse de rodillas, deben de clamar al Eterno para que Él en su misericordia les muestre lo que Él es capaz de hacer. Y que por supuesto, a través de Yeshua Mashiach, Él mismo dijo que mayores cosas que Él haríamos. Y si eso no es verdad, entonces vana es nuestra fe. Verso 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. ¿Sí lo ven? ¿Por qué el Eterno va a provocar un aparente mal sobre nosotros? Porque a final de cuentas todos los que amamos al Eterno, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y aún las problemáticas, aún las adversidades deben de servir para que nosotros pongamos los ojos en el autor de la vida. Amén. Así es que Él dice, te voy a poner esta serie de pruebas para que tú voltees tus ojos al Eterno. Y si no lo haces, dice la Escritura, verso 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y continúa diciendo la Escritura, pero en esta ocasión quiero regresarme al verso 6, que es del cual les había yo comentado que voy a basar la enseñanza. Dice el verso 6, yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante. Miren, si hay una palabra que es una palabra, a mi juicio, de la más conocida hebrea, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero una compañía de mensajería, no estoy seguro si era FedEx o creo que sí era FedEx, en sus camionetas rotulaban y decían hola, y decían el saludo en varios idiomas. Y de repente a mí me sorprendía porque yo veía pasando la camioneta de mensajería y a lo largo de toda la camioneta decía Shalom. Porque obviamente esta palabra Shalom es la palabra más conocida, que ustedes saben que bien podríamos traducirla como paz, pero por supuesto que debemos de considerar lo que la palabra del Eterno nos enseña, porque hay mucha profundidad detrás de esta palabra Shalom.
Primero, debemos de considerar que esta palabra shalom, en realidad, tiene su origen no en el hombre, no en una denominación, no en una religión, sino esta palabra shalom en realidad tiene su origen en el Eterno. Vamos al libro de Isaías, capítulo 45, verso 7, Yesayahu, en donde en este texto dice muy claramente la palabra que el Eterno es el que crea el shalom. Así es que cuando tú te estás despidiendo de una persona y le dices shalom, en realidad estás deseando que el Eterno cree para él esto que vamos a enseñar. Isaías 45, verso 7. Dice ahí la Escritura, y está hablando el Eterno, que formó la luz y creó las tinieblas. ¿Ustedes saben quién creó la luz y quién creó las tinieblas? Hashem. Dice ahí que hago el shalom. ¿Sí se fijan quién es el que lo hace? El Eterno. Y además, y creó la adversidad. Dice, yo Hashem soy el que hago todo esto. Nada más un paréntesis. Ahí en la Reina Valera está mal traducido porque dice ahí que hago la paz y creo la adversidad. Sin embargo, ahí literalmente dice que hago el shalom y creo el mal. Así es que uno de los grandes controversias a lo largo de todo este tiempo, sobre todo hablando del poder del Eterno, es que la gente piensa que existe el mal y que el mal se le salió de las manos a Hashem. Y yo quiero decirle que eso no es verdad. El mal no lo creó a Satán, no lo creó sus huestes, el mal lo creó el Eterno. Así lo dice la Escritura. ¿Para qué creó el mal? Bueno, pues eso es un tema que en su oportunidad abundaremos, pero ahorita yo quisiera decirles una cosa. ¿No podría el Eterno demostrarnos su shalom? Porque no habría con qué contrastar ese shalom si no existiera el mal. ¿Correcto? No habría forma de contrastarlo. De ahí que el Eterno, siendo el Todopoderoso, cuando creó a todo lo que nosotros podemos ver y aún a lo que no vemos, cuando creó a Satán y a sus huestes, bueno, Él, aún detrás de esas huestes de maldad, el Eterno se sirve. El Eterno las utiliza. Y aunque muchas veces pudiera ser que esas huestes de maldad, ellas pudieran estar pensando que es el mal para nosotros, es el mal para nuestro pueblo, es el mal para nuestras vidas, detrás de ello, a final de cuentas, el Eterno lo permite para nuestro bien. ¿Sí? Porque aún se acuerdan ustedes, aún el mismo Judá, que fue aquel que traicionó a Yeshua Mashiach. Aún él, desde su nacimiento, tuvo un propósito. Y la Escritura dice que él era llamado el hijo de perdición. ¿Verdad? Y ese hombre que era malo, a final de cuentas, sirvió para los designios de Hashem. Sirvió para los propósitos del mismo Eterno. ¿Correcto? Así es que hasta ahorita nada más consideren una cosa. El mal no se le salió de las manos al Eterno, el mal lo creó el mismo Eterno. Ahora, si no lo comprendemos a cabalidad, bueno, tenemos que estudiar un poco lo que es el mal para tratar de entenderlo un poco más profundamente. Ok, entonces, si el Eterno es el que crea el mal, obviamente, la gente que duerme, después de ese tiempo en el cual va a dormir, lo que va a hacer el Eterno, vamos al libro de Isaías, capítulo 57, verso 2. Sí, Isaías, para ver un poquito acerca de esta palabra shalom. Isaías 57, 2. Voy a leer desde el verso 1. Dice así la palabra: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda, que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en shalom, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de ¿quién? De Hashem. De ahí que observen bien, nosotros queremos tener shalom. ¿Cuál es una forma de obtener ese shalom? Si el Eterno es el que creó el shalom, obviamente estando cerca de él, lo obtendremos.
Está clarísimo, ¿verdad? Muy bien. Vayamos a el verso 19 de ese mismo capítulo. ¿Cómo es que verdaderamente estando con el Eterno es como tendremos garantía de que ese shalom esté con nosotros? Verso 19. Verso 18, por favor. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré ¿qué? Fruto de labios, shalom, shalom, al que está lejos y al que está cercano, dice el Eterno, y lo sanaré. Entonces, por supuesto que estando con el Eterno hay garantía de que exista precisamente este shalom. Ahora, ¿cuál es el uso primario de esta palabra shalom? Yo muchas veces, a lo largo de este andar, muchas veces me encuentro con gente que conoce un poco acerca de costumbres judías y de repente ya se sienten una eminencia en judaísmo. Yo me he topado con gente que dice, no, es que shalom no se dice para el saludo, sino se dice para la despedida. ¿Por qué? Porque ven que de repente hay gente que llega, por poner un ejemplo, a una librería Yehudi y no saluda de shalom, pero cuando se va sí dice shalom. Y de repente ya sienten con autoridad y dicen, sí, shalom solamente para despedirte. La verdad es que bíblicamente existe el shalom tanto para saludo como para despedida. ¿Correcto? Así lo vemos nosotros a lo largo de la palabra. Vamos a ver, por favor, Génesis capítulo 43. Génesis 43, 23. Bereshit. Vean cómo es que nuestras prácticas, si bien es cierto, muchas se asemejan al judaísmo tradicional, otras tantas no serán semejantes al judaísmo tradicional, sino deberán de ser semejantes a lo que las Sagradas Escrituras dicen. ¿Verdad? Bereshit 43, 23 dice ahí, y él le respondió, Shalom a vosotros, lo que en hebreo sería Shalom Lachem. No temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestros padres os dio el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero y sacó a Shimeón a ellos. Entonces, en este caso, una frase tradicional es Shalom Lachem, o algunos también la pronuncian como Shalom Alechem, ¿verdad? ¿Quién es? Paz a ustedes. Cuando Yeshua resucitó, la primera vez que se les apareció a sus talmidim, dice la escritura que dijo, la traduce la Reina Valera, paz a vosotros. En realidad, en ese momento le dijo, Shalom Alechem o Shalom Lachem, que en este caso es paz a ustedes. Tengamos cuidado de que no le digamos a una persona Shalom Alechem porque sería incorrecto. Shalom Alechem es cuando te estás refiriendo, por supuesto, a más de uno. ¿Ok? Otra frase tradicional es Shalom Leja. Shalom Leja. ¿Qué es Shalom Leja? Es decirte paz a ti, pero masculino. Esto es, si una mujer se saluda a un varón, le dice Shalom Leja Aarón. ¿Por qué? Porque es un hombre. Y si le va a decir a una mujer, no es Shalom Leja, sino es Shalom Lach Eliana. Y le está saludando a una mujer. Shoftim 6:23. Jueces 6:23 dice la palabra. Apúntenlo por favor. Shoftim, Jueces 6:23. Pero Hashem le dijo, Shalom Leja. No tengas temor, no morirás. Fíjense, hasta el mismo Eterno utiliza esta misma frase para saludar. Shalom Leja. ¿Ok? Entonces, ¿ya aprendieron cómo decirle paz a ti, a un varón? Shalom Leja. Y a una mujer, Shalom Lach. Otra forma tradicional de nuestro pueblo en el saludo es Shalom Bach. Pronuncien conmigo, Shalom Bach. Que significa la paz sea contigo. ¿Correcto? La paz sea contigo. Entonces, apréndansela también para que ya no sus palabras sabatinas puedan sacarla. Shalom Bach. Bach, con doble A. Es como alargarlo, ¿no? Bach. Teilim 122:8. Salmos 122:8. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo.
¿Se acuerdan? Ese Teilim es muy bonito. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, Shalom Bach, la paz sea contigo. Entonces, esta palabra, Shalom, a final de cuentas ustedes pueden notar que si bien es cierto se utiliza para saludos, para despedidas, esta palabra en realidad tiene implícito una connotación de que estamos deseando que una persona habite en un lugar físico invisible, rodeado de la presencia de ¿quién? De Hashem. Si cuando Él está el Eterno hay Shalom, entonces el desear Shalom es estar deseando que en el espacio físico en el cual nosotros nos movemos, sea en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la Bet Knesset, en cualquier lugar, ese espacio físico sea cubierto de la presencia de ¿quién? Del Eterno. ¿Se dan cuenta? Así es que no nada más va a denotar una paz, sino va a denotar un ambiente. De ahí que es común preguntar, cuando llegaba con una persona le decían, ¿hay paz? ¿Hay shalom? ¿Por qué le decían hay shalom? Estaban denotando que en el lugar en donde ellos se encontraba ese ambiente propicio para que el Eterno se manifestara. Y veamos algunos ejemplos. Segunda de Samuel 29, apúntenlo, segunda de Samuel 29. Entonces Joab dijo a Amasá, ¿tienes paz, hermano mío? ¿Sí escucharon esa frase? ¿Tienes paz? Entonces sería también normal que entre nosotros preguntáramos, ¿tienes shalom? Porque estaría denotando que todo el ambiente en el cual uno se desenvuelve existe precisamente la presencia manifiesta del Eterno a través de su shalom. Primera de Samuel 16:4. Hizo pues Samuel como le dijo Hashem, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es en shalom tu venida? Si se fijan, es en shalom, o sea, la forma y todo lo que tú traes, ¿es en ese shalom? Entonces, por eso es que se preguntaba. Ahora, pregúntenme, Rabino, pero hasta ahorita no me has dicho qué es shalom, ¿verdad? Hemos hasta ahorita platicado de que el shalom lo creó el Eterno, que estando cerca del Eterno hay garantía de que tengamos shalom, de que ese shalom en los saludos es un deseo de que el Eterno se encuentre con la persona, de que también podemos preguntar si hay paz, hay shalom, dando a entender que existe ese ambiente en el cual existe la presencia del Eterno. Pero ahora, para enseñar muchas veces un tema, algunos métodos pedagógicos, la forma para poder enseñar el blanco, ¿cómo enseñaríamos el blanco? El blanco es diferente y es todo lo contrario al negro. ¿Cómo enseñaríamos el bien? Con el mal. ¿Cómo enseñaríamos el mal? Con el bien. Esos contrastes, que a final de cuentas son verdaderos, es lo que nos ayuda en muchas ocasiones para poder entender la voluntad del Eterno. De ahí que, déjenme decirles que cuando no hay shalom, ¿qué es lo que hay? Cuando no hay shalom, ¿qué hay? Hay guerras, hay conflictos, hay divisiones, hay problemas. Cuando no hay shalom, hay todo eso. ¿Correcto? Esto es, ¿se acuerdan ustedes? La palabra salud en el español, ¿qué denota? La palabra salud en realidad denota la ausencia de enfermedad. Cuando una persona estornuda, ¿qué le dicen? Salud. Salud. ¿Por qué? Porque están deseándole que esa persona no tenga enfermedad. ¿Correcto? Esta palabra shalom, etimológicamente, proviene de una palabra hebrea conocida como shalam. Shalam. Y esta palabra hebrea shalam, ¿saben cómo podríamos traducirla? Como pagar, recompensar, restituir, saldar o finiquitar. Si yo le debo a una persona 100 pesos y llego y le pago los 100 pesos, al momento en el cual yo le estoy pagando, lo que estoy haciendo es Shalom. ¿Correcto? Ahora, imagínense que lo que dijo y lo que enseña el Brit Hadashah a través de Yeshua Mashiach,
que si nosotros queremos estar bien con el Eterno, vayamos con nuestro prójimo, aquel que tenemos algún conflicto, ¿verdad? Y después entonces sí, vengamos y ofrezcamos nuestras ofrendas. ¿Bajo qué contexto lo estaba haciendo Yeshua? De que no viniéramos a ofrecer nuestras ofrendas y nuestros sacrificios sin antes vernos puesto de acuerdo con nuestro enemigo, con la gente que estábamos en disputa. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ese es el contraste. No se puede tener shalom debiendo, sin pagar, sin restituir. Y si tú a una persona le tienes coraje, tienes algún conflicto con ella, déjenme decirles que difícilmente vamos a poder tener shalom. Porque el shalom va a implicar que nosotros estamos saldados con todas aquellas personas que nos rodean. Si queremos tener shalom, las personas que nos rodean vamos a estar saldados. Si él me pide perdón, yo lo perdono, ¿verdad? Y entonces en ese momento yo saldo ese conflicto que tengo con él. Pero díganme ustedes, ¿nada más con nuestro prójimo? No, también con el Eterno, ¿verdad? Y entonces detrás de ese ponernos de acuerdo, detrás de esa restitución, recompensar, pagar, saldar o finiquitar que implica la palabra shalom, si se dan ustedes cuenta, lo que nos obliga para que tengamos shalom es, a final de cuentas, es estar en paz con nuestro prójimo, tanto con el Eterno. Así es que por más que decimos shalom leja, shalom lach, shalom alejem, a final de cuentas, las personas, las mujeres, los hombres, deben de estar saldados con su prójimo y también con el Eterno. ¿Qué acompaña a la palabra shalom? Esto es muy interesante. ¿Qué va a acompañar a la palabra shalom? Bueno, una de las cosas que debe de venir de la mano, fíjense bien que si yo estoy pagando algo, lo que estoy haciendo es justicia, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a acompañar la palabra shalom? Justicia. Hay valores que existen entonces de la mano de la palabra shalom. Vean el libro de Isaías, Yesayahu capítulo 32, verso 17. Yesayahu 32, 17. Y ahí les va un tip cuando estudien la palabra del Eterno. Cuando muchas veces estudiamos la palabra del Eterno, hay que tener mucha precaución con esas palabras, con esas palabras que le llaman las conjunciones. La letra I, cuando lleva implícito una palabra con I y otra, debemos de tener mucha precaución al examinarlas, porque va a implicar que para que exista una, debe de existir la otra. La fe y las obras. Las obras y la fe. Pero no existe la fe sola, sin obras, y no existen las obras solas, sin la fe. ¿Correcto? En esta ocasión, vean lo que dice Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será shalom. Si yo estoy en paz, si yo pago lo que debo, si yo perdono, si habrá, entonces, shalom. Entonces, el efecto de la justicia siempre será shalom. ¿Qué otro aspecto va a acompañar a ese shalom? La verdad. Zacarías 8:19. Zacarías 8:19. Dice así la Escritura: así ha dicho el Eterno de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán en la casa de Judá con gozo y alegría. Ahí está hablando de varios tipos de ayuno que nuestro pueblo ha llevado a cabo generacionalmente. Y dice ahí, y en festivas solemnidades. Pero ven al final del verso 19. Amad pues la verdad y el shalom. ¿Cuál es la palabra hebrea para verdad? Emet. ¿Correcto? Emet. Entonces, el emet va a estar siempre de la mano del shalom. Si existe verdad, hay shalom. Si no existe verdad, no hay shalom. Si una persona miente, no va a haber shalom. Si una persona no miente, habrá shalom. Yo me he dado cuenta que uno de los principales problemas que existen con
aquellos que somos hijos del Eterno, es que en medio de la sociedad en la cual nos desenvolvemos, que resulta tan frecuente que las personas mientan, es normal en la sociedad que las personas por cualquier cosa digan una mentirita piadosa, ¿verdad? Se va a enojar tu papá, no le digas que llegamos a las 8. Detrás de ello estamos mintiendo, ¿verdad? Me costó 250 pesos este vestido cuando en realidad te costó 400. Es mentir. Y mentira es mentira. Y la mentira es lo contrario a la verdad. Y al no existir verdad, tampoco podemos tener shalom. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque miren, amados del Eterno, dice la Escritura que el padre de la mentira es a Satán. Y aquellos que son hijos del Eterno deberán de conducirse como hijos de Él, y Él es verdad. Y si aquellas personas que mienten asiduamente, cotidianamente, entonces están dando muestras que lejos de tener el padre de verdad, tienen el padre de mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? A Satán. Así es que con nuestra boca debemos de tener muchísimo cuidado, ¿correcto? ¿Qué otra cosa acompaña el shalom? La misericordia. Salmos 85:10. Teilim 85:10. Dice ahí, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Vean estas palabras que se juntan en Salmos 85:10. A ver, repitan conmigo, misericordia, verdad, justicia y paz. Ahora, esto no les suena conocido cuando nuestro rabino, Yeshua Mashiach, les dijo, bien hacen diezmando la menta, el eneldo y el comino, pero dejaron lo más importante de la Torah, que es la justicia, la misericordia. ¿Les suenan esas dos palabras? Ahora, léanlas aquí. La misericordia, la verdad, la justicia y la paz. ¿Por qué el rabí Yeshua Mashiach dio con tal contundencia su significado respecto de lo que era la Torah? Lo que algunos han dado por llamar ley y que en muchas denominaciones la tienen por aborrecida, porque a su juicio pudiera llevarlos a una esclavitud. Y esto es algo contrario a lo que la Escritura nos enseña, porque en Salmos capítulo 119 dice muy claramente que el que anda en Torah anda en libertad. Así es que fíjense bien estas cosas, estas tres palabras que son muy importantes. Misericordia, verdad, justicia y paz siempre van de la mano. Así es que, ojo, hace poco tiempo enseñaba yo acerca de la justicia y yo decía, si es que existe una verdadera justicia, toda verdadera justicia debe de ir acompañada de misericordia. ¿Verdad? Y justamente también lo abordamos en la perashá de la semana pasada. Entonces debemos de considerar esto que siempre va de la mano. Otra cosa, la palabra sabiduría. Sabiduría también va de la mano con la palabra shalom. Proverbios 3:13. ¿Cómo se dice Proverbios en hebreo? Y en ese momento todo el mundo agacha la cara. ¿Cómo se dice? Por favor, mi vida. Mishlech. Dice ahí, Mishlech 3:13. Bendito el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Sí lo leyeron? El verso 13. Vamos a saltarnos al 17. Yo lo que les quise mostrar este versículo porque para que se dieran cuenta que está hablando en el contexto de una cosa, sabiduría. Verso 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son shalom. ¿De qué está hablando el contexto de este capítulo? De sabiduría. Así es que donde hay sabiduría, por supuesto, tiene que haber también shalom. Ahora, imaginémonos tantito una cosa. Cuando le estamos diciendo a una persona shalom, fíjense bien que detrás de ese concepto
va de la mano justicia, va de la mano verdad, va de la mano misericordia, va de la mano, ¿qué más? La sabiduría, la verdad, la misericordia. Todo eso está detrás de la palabra shalom. Así es que el desear a una persona shalom, pues obviamente es una bendición impresionante, que lo estamos haciendo con una sola palabra, shalom. Shalom y Torah. Porque ahorita nos deberíamos de preguntar, ok, pues hasta ahorita ya hemos aprendido que la Torah, la palabra shalom, el shalom lo creó el Eterno, que estando cerca de Él tenemos garantía de obtenerlo, que existe el shalom como un saludo, como un deseo de esa presencia de parte del Eterno, que conlleva la verdad, que conlleva la justicia, que conlleva la misericordia, que conlleva el shalom en sí mismo. Ahora, la pregunta es ¿cómo obtener el shalom? ¿Cómo lo podemos obtener? Leamos Teilim 119, 165, Salmo 119, 165. Y en otras ocasiones yo les he dicho, miren, el Eterno es un Dios de perfección. ¿Lo saben ustedes o no? Amén. ¿Ustedes creen que al Eterno les guste la alabanza? Amén. Miren, le gusta tanto la alabanza al Eterno que el libro más grande de la Biblia es Teilim. ¿Cuántos perekim tiene el libro de Teilim? ¿Cuántos capítulos? 150, ¿verdad? Entonces, el libro más grande habla acerca de la alabanza. Ahora, ¿le importa al Eterno el matrimonio? Le importa tanto que un libro de la Escritura lo dejó para el matrimonio. Shira Shirim, el cantar de los cantares. ¿Verdad? Exclusivo para la relación conyugal. Le importa tanto la Torah al Eterno que el capítulo más grande de la Escritura, Salmo 119, lo destinó única y exclusivamente para hablar de Torah. ¿Correcto? Entonces, observen esto. Salmos, el libro más grande. ¿Correcto? La enseñanza detrás de Shira Shirim para los matrimonios, la enseñanza detrás de Teilim 119, el capítulo más grande, hablando de una cosa de Torah. Salmo 119, 165, mucha paz, mucho shalom, tienen los que aman tu ley. Ahora, ahí está muy claro, si a alguien le pudiéramos enseñar cómo puede obtener shalom, es llevarlos a que amen la Torah. Porque en la Torah vamos a aprender justicia, porque en la Torah vamos a aprender verdad, porque en la Torah vamos a aprender misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se fijan? Entonces dice, mucho shalom tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Ahora, para aquellas personas que me están escuchando en esta conferencia, yo quiero decirles que si en tu congregación enseñan que la Torah lo único que hace es que esclaviza, que la Torah ya no es para estos días, quiero decirte que es imposible para ti que obtengas shalom. Porque el shalom lo puedes obtener solamente si amas la instrucción, que es la raíz etimológica de la palabra Torah, del hebreo yará, que es donde procede la voluntad del Eterno expresada en las Escrituras, desde el libro de Bereshit, todo el Tanaj, pasando y llegando hasta el Brit Hadashah, lo que le han dado por llamar el Nuevo Testamento y más correctamente traducido, el Pacto Renovado. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Tenemos que tener cuidado porque no siempre que en el español traducen la palabra ley, no siempre está haciendo alusión a Torah, Y precisamente en el libro de Proverbios, en los primeros capítulos, muchas veces se utiliza la palabra ley, pero no siempre es Torah. Esto deben de considerarlo para que no siempre que diga ley, consideren que está hablando de Torah. En esta ocasión sí. Hijo mío, no te olvides de mi Torah y tu corazón guarden mis mitzvot, mis mandamientos. Porque largura de días y de años de vida y shalom te aumentarán. ¿Sí lo ven? Como dice otra vez, entonces no nos olvidemos de la Torah y además en nuestro corazón guardemos los mitzvot, los mandamientos, porque vamos a tener una bendición.
Nadie que guarde la voluntad del Eterno le acaecerá que muera joven. ¿Alguien de ustedes tiene miedo de morir joven? ¿Alguien de ustedes ha tenido miedo de morir joven? Me refiero de que tengan angustia, que alguna vez hayan ustedes sentido a lo largo de muchas veces en su vida que ustedes dicen, ay, es que tengo esa zozobra de que tal vez el Eterno me vaya a llevar joven. Bueno, si ustedes lo tienen, no me lo digan ahorita, pero voy a orar al final por ustedes. ¿Correcto? Porque es necesario romper con muchas de esas cosas que muchas veces en nuestro andar de nuestra vida vienen a ser un lastre que nos impide que andemos en libertad. Entonces, largura de días y de años de vida y shalom te aumentarán, Baruch Hashem. Entonces, necesitamos la Torah y necesitamos los mitzvot. Por eso es que nuevamente, para aquella gente que enseña que los mitzvot, todo lo que dice el libro del Levítico, capítulo 11, y que todo eso no es para nuestros días, y que los mandamientos que Dios les dio a los judíos, déjenme decirles que esto es algo incorrecto. Los mandamientos nos van a llevar a que tengamos largura de días y además shalom. Amén. Obviamente, si una persona comete pecado, en ese pecado no hay shalom, ¿verdad? No. Salmos 38:3. Entonces, aquella persona que no ande en Torah, esto es que ande transgrediendo su Torah, obviamente no tendrá shalom. Salmos Teilim 38:3, no hay sano en mi carne, nada hay sano en mi carne, ¿sí lo ven? A causa de tu ira, ni hay shalom en mis huesos a causa de mi pecado. Entonces dense cuenta que no hay forma de que tengamos shalom no estando caminando bien delante de Hashem. Isaías 48:22, apúntenlo por favor. Yesaya o Yesayahu 48:22, no hay shalom para los malos, dice el Eterno. Entonces, si alguien desea el shalom, debemos de instarle a arrepentirse delante del Eterno. Isaías 48:18, otra vez Isaías 48:18, o si hubieras atendido a mis mandamientos y fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Otra vez, Isaías 48:18, o si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Otra vez la palabra justicia, otra vez la palabra shalom, pero además dice la Escritura que si atendemos sus mandamientos, nuestro shalom va a ser como un río. Y por eso es que muchas veces cuando la gente te conozca, cuando la gente conviva contigo, va a poder apreciar, estando contigo, que verdaderamente el shalom está. Y si no, igualmente lo podrá apreciar. Y obviamente que cuando no hay shalom, pues podría estar mal la justicia, podría estar mal la misericordia, podría estar mal la verdad, podría estar mal. ¿Sí se dan cuenta? El Eterno nos insta en su palabra que debemos de estar siempre clamando para pedir por shalom para Jerusalén, ¿verdad? Y dice la Biblia, Salmo 122:6, Teilim 122:6, pedid por la paz de Jerusalén. Pero hasta ahí no queda, porque el hecho de pedir shalom por nuestro pueblo Israel y en particular por la ciudad santa. ¿Por qué debemos de pedir shalom sobre la ciudad de Shalom? Esa se llama, es la ciudad de paz. Ese es literalmente el significado de Jerusalén, ¿verdad? Así es que dice la Escritura, pidamos por la paz de Jerusalén. Y qué bendición hay detrás de todos aquellos instantes en los cuales nos detenemos, vemos la noticia y de repente vemos un atentado en contra de nuestro pueblo. Con unos instantes que digas al Eterno, trae shalom para Jerusalén, qué bendición habrá. Vean el verso 6. Sean prosperados los que te aman. ¿Quieren ustedes dinero? ¿Quieren ustedes salud? ¿Quieren ustedes amor? ¿Quieren ustedes...? Bueno, lo que necesitamos es pedir por la paz y entonces seremos prosperados.
Salmos 29, 11. Salmo 29, 11. Hashem dará poder a su pueblo, Hashem bendecirá con su pueblo en paz. Y esto es, a final de cuentas, el deseo que tiene el Eterno para nuestro pueblo. Con todo lo anterior, lo único que me resta es que cada uno de nosotros diligentemente debemos de buscar el shalom, ¿verdad? Ya que con ello encontraremos lo que dice el libro de Teilim, Salmos 37, 37. Salmos 37, 37 dice la Biblia: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de shalom. ¿Quieren tener ustedes un final feliz? Que cuando partan ustedes su vida diga antes de terminar: y esta persona vivió feliz. Y después, el final. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo le dice? Es que siempre me acuerdo de la palabra en inglés, ¿no? The end. ¿Se acuerdan ustedes en las películas? El final. ¿Y en español cómo dice? Ah, fin, nada más. Utilizan nada más la palabra fin, ¿no? Y antes de eso, bueno, su vida feliz. ¿Por qué? Porque considera al íntegro y mira al justo y el eterno, porque hay un final dichoso para el hombre de shalom. Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer, dice la Escritura. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente al shalom en vuestras puertas. Miren, el hablar mentira nunca paga, pero el hablar verdad siempre va a pagar. Aunque muchas veces las circunstancias no sean del todo propicias para que se demuestre que verdaderamente es verdad, detrás de ello la verdad siempre tendrá un justo pago. De ahí que por eso dice la Biblia: juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ahora, amados del Eterno, les voy a decir 2 versículos, y este es mi deseo para ustedes. Salmos 4:8, escúchenlo por favor, porque es una bendición para ustedes. Es una bendición para ustedes. En shalom me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Eterno, me haces vivir confiado. Isaías 26:3. Tú guardarás en completo shalom aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así es que si nuestros pensamientos los llevamos cautivos a la presencia del Eterno, conforme dice el Brit Hadashah, y que es idéntico como lo dice Isaías 26:3, entonces que el Eterno verdaderamente guarde en completa paz a cada uno de ustedes, si es que verdaderamente su pensamiento en el Eterno está perseverando. Desde la sinagoga Beth Aderech, el rabino Mijael Ávila, les bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.